Gloria a Dios, que Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a un tiempo de estudio de la palabra. Y sé que en cada estudio, cada vez que tenemos un encuentro con el espíritu de la palabra, Dios abre el entendimiento, nos da fuerza, nos revela estrategias para esta guerra espiritual que día a día, cada momento, tenemos que enfrentar. Si hay algo real, es que hay una guerra espiritual, porque nuestro enemigo no es carne y sangre, no es un ser humano, aunque los usa, pero en realidad nuestro enemigo principal es Satanás y sus demonios. Yo quiero en esta hora, quiero que leamos en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 12 y 13, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Gloria al Señor, damos gracias por esta palabra bendecida, que va a añadir bendición, fuerza, fe y autoridad y poder a la palabra. Yo el tema de hoy lo he intitulado Las limitaciones de Satanás. Sabe que todo lo que es creado tiene límites. Aunque los espíritus, sea demonios, ángeles, viven una eternidad, no van a morir nunca como nosotros, pues, que tenemos un tiempo para manifestar nuestra vida física, pero algún día esto se acaba, ya nuestro cuerpo queda inerte, sin vida, pero ahí no termina todo. El alma que está dentro es eterna. Entonces vamos al proceso o a la etapa de eternidad, sea en el infierno, en el lago de fuego, o sea en el cielo. Entonces yo quiero que usted sepa que Satanás tiene límites. Satanás no es un ser ilimitado. Satanás es un ser derrotado. Por supuesto que está vivo, está dando la pelea, está más activo que nunca, y más ahora que está terminando el tiempo y que la dispensación de la iglesia en la tierra se está acabando. Y mientras la iglesia esté aquí, luz del mundo somos, y él tiene una batalla frontal, decidida, declarada contra la iglesia del Señor, la obra de Cristo y la palabra de Dios. No quiere que la gente se salve, pero él tiene límites. Mucha gente tiene un concepto equivocado de Satanás. Unos le restan peligrosidad y otros le añaden tanto poder que lo ponen casi en línea con Dios. Y están equivocados. Ni Satanás es omnipresente, ni omnipotente, ni es omnisciente. Y eso que usted ve que Satanás está por aquí, está haciendo desastre, él se mueve a la velocidad de la luz. Y segundo, él tiene una red de espías, que son los demonios, que así como dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 1, que los hijos de Dios, los ángeles, subían a Dios para dar reporte, asimismo los demonios se mueven a darle información particular o general del pueblo, de la nación, o en el caso particular de alguien. Entonces él siempre, por eso es que tenemos nubes de testigos, son espías que están moviéndose, que están
pendiente de todos los movimientos de acá de la tierra. Entonces, sepa que Él simplemente vienen a Él todos estos demonios con informes y sobre todo de aquellos que están haciendo algo por encima de lo normal. O sea, de esa gente que se mueve en un nivel de vida por encima del promedio, del común. Entonces Dios le puso límites, todo tiene límites. ¿Qué límite? Según el diccionario, el límite es punto o línea que señala el fin o el término de una cosa no material. Suele indicar un punto que no debe o no puede sobrepasarse. Y ahí está establecido en eso, en los límites de Dios, está impreso, está revelado el carácter de la autoridad de Dios. Esa es la autoridad de Dios, establece límites. Hizo la estrella, le dio límites. El sol brilla de día, la luna de noche, límite. El mar no puede salirse de la orilla a menos que Dios la arroje para algún propósito. Pero usted lee la Biblia, todo tiene límite. En el Edén, Dios puso límite. Es más, el mismo Edén era un espacio limitado. Estaba perimetrado. Y fuera de allí ya no era el Edén. El Edén era dentro. Edén significa delicia, deleite, paraíso. Pero el deleite está dentro de la voluntad de Dios, porque en ese espacio de tierra pequeño Dios se movía y hablaba con Adán. El deleite no era la fruta, no eran los 4 ríos llenos de oro, de diamantes, no. La delicia era que Dios estaba ahí con ellos. Dios es mi delicia. Por eso es que David dijo, en tu ley está mi delicia. Entonces Dios se le puso límite. Le dijo, coman de todo, menos de esto, límite. El día que comas, dejarás de vivir, te mueres, límite. En el mismo templo, Dios puso límite. O sea, limitó el servicio el ofrecimiento del culto a Dios, limitó solamente a una tribu, la tribu de Leví. Y todos ustedes leen la Biblia, los que violaron ese principio de autoridad y de límite, le fue mal. Usías terminó leproso. Y todo aquel, Saúl, por ofrecer sacrificio, que era un trabajo sacerdotal, perdió el trono. El Espíritu de Dios se fue de él. ¿Por qué? Porque era un soberbio. No respetó la autoridad de Dios. Dios es delicado con su autoridad. Entonces también ahí hubo límite. Dividió el templo en 3 segmentos o 3 secciones: atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. Ahí todo tenía, hasta un límite llegaban. Inclusive para el lugar santísimo había un límite que se llamaba la cortina del templo, el velo del templo. Todo tiene un límite, todo. Entonces, Dios ordenó que el hombre trabajara 6 días y un día reposara, un día para servir a Dios. Así que 6 años trabajará la tierra. Eso se conoce como el año del reposo de la tierra. Pero al 7º año no la trabajará, la dejarás así para que la tierra descanse. Entonces quiero que usted vaya conmigo, porque Satanás tiene límites. Vea, inclusive cuando él atacó a Job, dijo, lo voy a decir, pero le puso límite. Haz lo que quiera, pero no toque su alma, no toque su vida, no ponga su mano sobre él. Entonces, todo tiene límite. Satanás no hace lo que quiere. Satanás hace lo que Dios se lo permite, o lo que Dios le permite.
Y Él puede hacer contigo lo que tú le permitas. Gloria a Dios. Dios limitó el mundo en dos grupos. Lo dividió en dos grupos, perdidos y salvos. En aquel tiempo allá arriba va a haber un límite, una división limítrofe. Los de la izquierda y los de la derecha. A los de la izquierda le dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, hacedores de maldad. Y a los de la derecha le dirá: benditos. En lo poco fueron fieles, entren en el gozo grande de su Señor. Todo tiene límite. Alabado sea el Señor. Ahora, nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, vamos siempre, constantemente y continuamente, vamos a estar expuestos a que Satanás, que es el enemigo tuyo y mío y de la iglesia y de la obra de Dios, y ese enemigo y odia al hombre, quiere destruirlo. Nosotros siempre tendremos que tener muy claro de que vamos a estar siempre expuestos a los ataques del diablo, y que no hay menor duda de eso, porque la misma palabra del Señor nos lo dijo. Dice, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Quiénes nos afligen? Hombres, personas, pero movidas como títeres, como marionetas, cuyos hilos están en la mano de Satanás y sus demonios. Dice la palabra eso, pues. Dice que en el mundo tendremos persecuciones, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Pero primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrio y velad. Ahí está revelado Jesús, porque vuestro adversario, un adversario, una persona contraria a ti, que nunca va a estar de acuerdo contigo, que nunca te va a dar la razón, que nunca te va a favorecer, es contrario, va en contra de ti y de todo lo que tú eres, lo que tú haces. Vuestro adversario es el diablo. Mira cómo es un adversario, su función, pero la persona es señalada y dice: ¿quién es ese adversario? El diablo. Hermano, si alguien tiene que estar bien claro con la palabra y el mundo espiritual, es la iglesia. Para eso tenemos la palabra. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Jesús lo dijo, que iban a haber serpientes y escorpiones. Él no dijo que iban a haber campos de flores y rosas y de lirios, no. Serpientes y escorpiones, pero nos dio autoridad para pisarlas. Está limitada bajo nuestros pies. Así que, ahora, si usted es de las personas que le da miedo nada más pensar de que se van a enfrentar a un espíritu inmundo, al demonio, al mismísimo Satanás, usted le tiene miedo por las cosas que que el diablo puede hacerle, no le puede tocar. El que es de Dios, al maligno, no le toca. Yo le aconsejo entonces lo mismo que le dijo Dios Padre a Josué, Josué 1:8. Te aconsejo que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque Dios no quiere cobarde en su reino. Los cobardes son los primeros que van al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Son los que van a la cabecera de toda esa línea, esa fila de gente que van para el infierno. Entonces, les recomiendo que se esfuerce, sea valiente. No le tenga miedo al enemigo. Si usted no se esfuerza en ser valiente, entonces usted no va a permanecer de pie mucho tiempo. Va a ser derrotado, se va a caer. El adversario lo va a derrotar a usted, lo va a derribar y no podrá estar en pie durante mucho tiempo. Entonces, y si tú te caes, ¿qué va a pasar? Tú no vas a alcanzar el propósito de Dios, a cumplir con Él, ni tampoco alcanzarás la meta de la que Pablo habló. Prosigo a la meta, que es la vida eterna. Ahora, como todo enemigo,
como toda persona que nos odia, como todo adversario, Satanás debe tener límites. Usted tiene que buscar los límites. Cuando hay una guerra, el propósito de la inteligencia militar es ver los puntos débiles del enemigo y los puntos fuertes para tomar acción estratégica en base a esa información. Todo tiene límite. Entonces, cuando Satanás quiso propasar los límites en el cielo, Dios lo derribó. Lo despojó de todo y lo tiró al piso con todos sus demonios que se habían rebelado contra él. Entonces, tenemos que saber cuáles son esas limitaciones que Satanás tiene para sacar ventaja a eso y para ejercer o operar en un nivel efectivo de guerra espiritual contra el enemigo, porque ya usted sabe dónde están sus debilidades, pero también usted tiene que entender que la debilidad es suya. Allí el poder del Señor Jesucristo se perfecciona en tus debilidades. Entonces Dios te añade armas cuando tú eres valiente y esforzado. Dios añade a tu vida armas espirituales que son efectivas para derrotar a este adversario que busca la forma como derribarnos. Entonces él tiene que tener esos puntos de limitación o tiene límites, y de esos límites vamos a hablar para que podamos desarrollar una vida de autoridad con éxito en contra de ese ser asesino y criminal, con la ayuda del Señor, por supuesto. ¿Por qué? Porque sin Dios es imposible vencer a un enemigo espiritual. Entonces, a la medida que usted vaya caminando con Dios, esforzándose, fortaleciéndose en Dios, y nos vamos creciendo, nosotros vamos creciendo en el Espíritu, nosotros podemos entonces aprovechar la fortaleza que Dios nos da y aprovechar que ya conocemos cuáles son los límites y las debilidades, los límites del diablo. Entonces, la victoria de la iglesia del Señor Jesucristo, o vamos a individualizar, vamos a hablar contigo, tú y yo. Nuestra victoria, la tuya y la mía, sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del mal, sobre toda maldad, toda iniquidad, todo lo que se mueva, que venga del infierno, está ligada primeramente a la comunión con el Señor Jesucristo. Si no tenemos comunión con el Señor, nos caemos, no le aguantamos un round a ese demonio que tiene al mundo tirado al piso, que dice la Biblia que trastornó las naciones, que tiene al mundo en caos. Así que todo aquel que quiera tener victoria en la vida espiritual, que quiera derrotar los poderes del infierno, los poderes de las tinieblas, lo primero que tiene que hacer es tener una vida en comunión con Dios y acercarse a Dios de la manera correcta. ¿Sabe que el enemigo él tiembla? Él le tiene pavor a la sangre de Cristo. Terrible. Tiene pánico al nombre de Jesús. Se vuela cuando oye. Tiene terror cuando hay un hombre o una mujer llena del Espíritu del Señor que arde en el fuego del Espíritu. Él le tiene pánico a la santidad porque él es sucio. Él es un espíritu inmundo. Él le tiene pánico a la verdad porque él es la mentira. Él le tiene pánico a la manifestación del poder de la palabra viva, porque él ha llenado el mundo de palabra muerta. Entonces, vamos a ir a la palabra. Éxodo capítulo 15, en el versículo 3 dice así:
Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Mire cómo dice. Por eso fue que él le dice a Josué en Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, porque esforzarse y ser valiente es parte de la manifestación del carácter de Dios, y eso está ligado a su naturaleza, porque el Señor no conoce derrota. Él no conoce derrota. Él no conoce ningún tipo de derrota en ninguna área. Incluso cuando Jesús estaba muriendo, Satanás pensó que en la cruz lo estaba derrotando, y ahí fue donde le dio la mayor derrota al demonio, al infierno, y donde le dio la victoria más grande a todo aquel que se acerca a él, a la iglesia de Cristo. Por eso es que somos la iglesia triunfante del Señor. Dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme, o sea, de acuerdo a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bendito sea el Señor. O sea que el secreto de la prosperidad, y el versículo 8 de Josué capítulo 1 también lo dice. Dice, este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca. Tenemos que hablar siempre la palabra. La palabra es el antígeno, es el antídoto poderoso contra las bacterias del diablo, contra todo virus satánico que está en todas las áreas. Sino que de día y de noche en él meditarás. Tú tienes que tener tu mente soportada sobre la palabra de Dios. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. Nunca, nunca debe apartar la palabra de Dios de tu boca. Sino que en él meditarás de día y de noche, y te guardará de cumplir todas las cosas que en él está escrito. Es decir, que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solo conocedores ni oidores, sino hacedores de la palabra. Y cuidará de hacer conforme a lo que en él está escrito, porque entonces, mira el beneficio. Harás prosperar tu camino. Ese es el secreto de la prosperidad. Guardar la palabra, tener la palabra, vivirla. Y todo lo que hagas te saldrá bien. El éxito, el secreto del éxito no está ligado a una planificación, a una declaración, a principios de mercadotecnia, tampoco a metafísica. No es leyendo los libros de Connie Méndez, es leyendo la palabra y poniéndola por obra. Bendito sea el Señor. Así que debemos entrar en esto que estoy hablando. Métase conmigo aquí ahora. Ya encontramos el límite del diablo. Ya comenzamos a verle los límites. Los límites. Es que él no puede ser valiente porque él es cobarde. Él es cobarde. Él no puede esforzarse. Contra Dios no puede tener músculos. Ejercitado contra Dios. Él engañó al mundo y ha engañado a muchos creyentes, creyendo que él puede hacer y deshacer. Usted está equivocado. Usted no ha leído la Biblia. Cuando usted camina en Dios, usted perimetra su vida y la de su familia. No puede tocarte ni a ti ni a tu familia, porque están bajo la sangre de Cristo. En Egipto, el ángel no era un ángel del diablo, era el ángel. Dios mandó un ángel y mató a todo el mundo, pero había límite. La excepción era menos los que estaban en unas casas marcadas por la sangre del Cordero. Cuando tú tienes la marca de la sangre de Cristo, tú y tu casa serán salvos. Esto no quiere decir que si yo soy salvo, mi familia garantiza su salvación, porque Dios es un Dios
personal y la salvación es individual. Y nadie va a creer porque, no, mi papá es pastor, mi mamá es profeta, mi mamá es evangelista, mis padres son cristianos. No, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Bendito sea el Señor. Es lo primero que tenemos que entender. Número uno, que Satanás no es forzado ni tampoco es valiente. Tampoco es valiente. Y entonces justamente en esa debilidad, en ese límite satánico es donde se encuentra precisamente la mayor ventaja para la iglesia del Señor. Él no puede esforzarse ni ser valiente para poner en práctica la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Hermano, no va a poderla practicar nunca. ¿Sabe por qué? Porque es precisamente allí donde se encuentra su limitación. Él no puede poner en práctica la palabra del Señor. Él la puede usar con una manera distorsionada, como te habla tu mente, o como le habló a Jesús en las tentaciones. Usó la palabra, pero no tenía poder, no tenía autoridad de Dios para ponerla en práctica, para que esa palabra tuviera efecto, porque Él está muerto. Él está muerto. Y lo único que podemos usar la palabra con denuedo, con autoridad, somos nosotros, la iglesia de Cristo, a quien se nos confió la palabra del Señor y el ministerio de la reconciliación. Y esta señal irá con ustedes, donde quiera que vayan en mi nombre, poder. Él no puede hacer eso. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, para que nosotros podamos ser más poderosos que el enemigo, porque el enemigo tiene poder, es necesario que nosotros guardemos la palabra del Señor. Una de las cosas que Él no puede hacer, que honremos la palabra de Dios. Él la deshonra, Él la tuerce, Él trae una distorsión satánica a la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, tenemos, para poder ponerla por práctica, tenemos nosotros que conocer esa palabra para poder poner en práctica. Mientras nosotros nos mantengamos así de una manera pasiva, sin poner en práctica la palabra del Señor, nosotros vamos a tener sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, el yugo. Lo primero es el yugo de acusación y de condenación del enemigo. El enemigo te va a estar acusando, te va a acusar, te va a acusar. Y entonces, si tú tienes un yugo de acusación, él te va a decir: tú no puedes predicar, tú no puedes esto, tú no puedes aquello. Él usa la palabra, pero tú puedes usar la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras tú aceptas el yugo de la mentira, el yugo satánico de condenación, lo primero que él hace es condenarte. Te hace sentir un perro, un arrastrado. Mientras hay vida, hay esperanza. Por eso es que la Biblia dice que mejor perro vivo que león muerto. Él es el león que habló Pedro, el león rugiente. Gloria a Dios. Entonces, el Señor nos capacita con su Santo Espíritu y nos unge con su presencia, con un poder y una autoridad sobrenatural. Entonces nosotros, con esa autoridad y ese poder y con la presencia del Espíritu Santo, lo que hace una persona, un ungido, no es que le echen aceite, es que tenga la presencia del Espíritu Santo corriendo como río por su vida. Entonces, cuando tú tienes la unción, esa unción hace que tú estés libre de yugos. Eso lo dice el profeta Isaías. Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, la carga del diablo,
la carga del mundo, la carga del pecado y su yugo de tu servicio, de aquí del cuello. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción pudre yugo. Cuando una persona se llena del Espíritu Santo, todo el que en la familia está atado, que está en droga, que está en esto, que está haciendo pecado, que está en el ocultismo, que esté donde le dé la gana estar, esa unción le alcanza. El olor, el aceite que hay en ti comienza a chispearle día a día, y comienza Dios a quebrar los yugos, y tú verás tu familia venir a Cristo. Pero tienes que conocer que Satanás tiene límite. Pero nosotros aquí no tenemos límite, porque nuestro límite es el cielo. Cuando lleguemos al cielo, ya nosotros no vamos a tener que predicar, pero mientras estemos aquí, no hay permiso para callar, no hay permiso para colgar la toalla, no hay permiso para colgar los guantes, ni guardar el armamento en el arsenal, en el parque de armamento. Entonces, necesitamos entender los límites de Satanás para nosotros aprovechar eso y explotarlo para la gloria de Dios. Pero ¿qué requiere Dios para eso? Para que podamos tener victoria sobre un enemigo espiritual, pero que está limitado. Es necesario la segunda cosa, que seamos obedientes a la palabra del Señor. Porque hay gente que la creen, que la reciben, pero de ahí viene el tercer paso, que es obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque tú puedes saber cuáles son los límites de Satanás. Tú puedes entender cuánto armamento tú has recibido para vencer, pero si tú no eres obediente, el diablo lo va a saber y se te va a reír en la cara. No te va a obedecer. Entonces, lo que desactiva el poder del diablo es nuestra obediencia. Con vuestra obediencia ganaréis vuestras almas, dice la Biblia en el libro de Lucas 21:19. Alabado sea el Señor. Entonces, solamente cuando nosotros seamos valientes, seamos esforzados, nos acerquemos a Dios en comunión, conozcamos la palabra del Señor y la obedezcamos, ahí estamos ya arsenados, ya estamos armados de una manera poderosa contra los poderes del diablo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y si tú sabes la palabra, pero no la obedeces, no te sirve. En vano tienes conocimiento. Por eso es que la Biblia dice, vano conocimiento. Un conocimiento que no está acompañado, estoy hablando de conocimiento de la palabra, acompañado con la obediencia, no sirve de nada. Por eso es que el Señor lo dice en Santiago 4:7. Someteos. Someterse significa rendirte a los pies, aceptar el poder de Dios, su señorío, su autoridad sobre ti. Para eso se necesita obediencia y humildad. Pues, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Cómo usted lo puede resistir? Sometiéndose a Dios. Y huirá de vosotros. Huir. ¿Quién puede huir? Cuando alguien huye, cuando tiene miedo, ahí te estás diciendo que Satanás, la primera limitación es que no es esforzado ni es valiente. Satanás no puede. Y lo que a nosotros nos da poder es la palabra de Dios. Lo que a nosotros nos activa la autoridad y nos da coraje, nos da valentía, es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Así que cuando tú y yo nos sometemos a Dios, entonces el diablo está derrotado.
en esa incursión contra ti, porque tú vas a moverte sometido a Dios. Sometido a Dios, en otra palabra, dependo de Dios. Y todo aquel que depende de Dios en todas las áreas de su vida, Satanás no lo puede tocar. Porque él no soporta el sometimiento. Porque él no se sometió a Dios, por eso se cayó. Todo aquel que no se somete a Dios, a su palabra, se cae. Mucha gente toma esto, y el que no se sujeta a su autoridad, es verdad, pero mientras la autoridad esté sujeta a Dios. Porque si el pastor o el jefe del concilio, o el supervisor o el presbítero, no sé, no está sujeto a la palabra y no está lleno del Espíritu Santo, pues yo no estoy obligado a eso. Porque la misma Biblia dice, no hagáis esclavos de los hombres. Entonces, cuando tú y yo nos sometemos a Dios, de seguro, Él está derrotado. Y puedes resistir. Mira cómo dice, someteos pues a Dios, resistir. Tú puedes resistir con la fuerza que te da la palabra, con la fuerza que te da el Espíritu Santo, con la fuerza que te da el Señor. Entonces puedes resistir cualquier ataque del enemigo. La palabra resistir, cuando dice resistir aquí, es una palabra griega, ansistemi, que eso significa pararse firme contra. Esa es la palabra ansistemi, porque la Biblia fue escrita en griego. Por eso ese embeleco de ahora y esa judaización de la iglesia, eso es inconcebible, porque el Nuevo Testamento no fue escrito ni en arameo ni en hebreo, fue escrito en griego. Y el griego es el idioma de los gentiles y el hebreo de Israel. Bendito sea el Señor. Por eso que la Biblia dice al judío primeramente y después al griego. Nosotros, bendito sea Jehová Dios de los ejércitos. Espero que me vaya entendiéndome. Eso significa pararse firme, como se paró David delante de Goliat. Eso es asistemi. Eso significa también oponerse, resistir, o sea, contradecir. En realidad también significa contradecir. Por ejemplo, si el diablo te dice algo, tú lo tienes que contradecir. Nunca apoye o acepte lo que el diablo te dice. Mire, cuando el Señor me resucitó de los muertos, que ya ustedes lo saben, cuando sufrí el infarto y yo morí allí, cuando resucitó el médico, el especialista, me recomendó 5 pastillas. Me dijo, con estas pastillas tú vas a vivir. Y no era malo, es un médico, estudió para curar. Pero él nunca pudo coserme el corazón que se me rompió, ni tampoco ponerme un corazón nuevo sin partirme el pecho. Eso lo hizo Dios. Y aunque lo hubiera hecho, eso no garantiza mi vida. El Señor fue el que me dijo, te devuelvo la vida para que sigas predicando el Evangelio de Jesús. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando me recomendaron, o sea, me estaban atando a 5 pastillas para poder vivir, yo lo contradije. Yo sabía que ese hombre lo estaba haciendo de buena fe y yo bendigo en el nombre de Jesús todos los médicos, doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras. Lo bendigo porque trabajan en la vida del ser humano y eso viene de Dios. Pero yo no acepté eso y aquí estoy, 3 años y medio, vivo, subiendo, volando en aviones, subiendo montañas. Ahora mismo estoy en el lugar más alto, temperaturas bajan a 0 y aquí estoy, para gloria del Señor. Entonces, tenemos, inclusive, como a mí el azúcar me subió altísima, antes que me diera el infarto fulminante, otro doctor me dijo, tengo una sorpresa que decirte, pastor, vas a quedar diabético para siempre. También lo rechacé. Nunca acepte. Mire, si yo voy a la casa de alguien me va a fumigar, porque no cree lo que dice esto. Porque la Organización Mundial de la Salud
porque esto, porque aquello, dicen esto, porque Bill Gates dice esto. Y nosotros dejamos de creer lo que dice Dios. Yo no lo visito. Y las puertas se van a abrir de la iglesia. Pero si tú vas a ir a la iglesia con temor a que te contagie, mejor quédate en cuarentena en tu casa hasta que Cristo venga. O pídele al Señor que te levante y te muera y te vaya con Cristo. ¿Y para qué? No, allá no hay cuarentena. Mejor. Porque la cobardía es la que te habla contrario a la palabra de Dios. El miedo te dice lo diferente a como te habla Dios. Un Dios poderoso. Bendito sea el Señor. Entonces, esta es una palabra, ansístemi, que es sugerente, es una palabra cuyo significado nos está diciendo, esta palabra, ¿qué quiere decir? Nos está activando para oponernos, para resistir al diablo, porque tenemos autoridad, tenemos una autoridad mayor, y de Satanás para abajo, esa autoridad menor. Perdón. ¿Sabes? Cuando tú y yo hacemos esto, a Satanás y a sus demonios, no le queda más, cuando tú lo resistes por la palabra, que huir. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Y cuando dice huirá, en el original que fue escrito esta palabra, en Santiago capítulo 4, el original griego es la palabra feugo. Huir es la palabra feugo en griego, y ese es un verbo primario. Huir es el verbo primario huir, fugarse, o sea, literalmente irse de una manera fugitiva, ser un fugitivo. Entonces, por eso, porque él, cuando tú conoces la palabra, estás sujeto a Dios, te sometes a la autoridad de Dios, pues a él no le queda otra cosa que correr como el correcamino. Porque eso es lo que, mire, cuando la palabra de mentira grande, poderosa, llamada Goliat, hablaba, el pueblo temblaba. David habló diferente, lo contradijo. Tú maldijiste y ofendiste y provocaste a ira a los escuadrones del Dios de Israel. Yo te voy a matar como un perro hoy y te voy a cortar la cabeza. Le contradijo. Lo contradijo. Y después que lo tumbó y lo mató, el pueblo que se apoyaba en esa mentira grande de 3 metros 5 centímetros, llamada Goliat, huyó. Y el pueblo lo alcanzó y los mató. El pueblo de Israel. Porque la palabra de autoridad, ese principio o esa acción de David, ¿por qué se movía así? Estaba ungido. Él era un ungido, o sea, tenía una autoridad, él era un príncipe. Él no tenía el trono, o sea, el trono físico, porque ese ya era un acto protocolar, ya era un acto público, pues, de subir al trono. Pero ya él estaba subido cuando recibió la unción. Yo no necesito un trono, yo soy un rey, como dice la Biblia, yo lo creo. Y aquí mismo donde yo estoy sentado en un trono, estoy hablando palabras de autoridad. Y aunque yo estoy aquí, y usted me está viendo, yo estoy sentado con Cristo en regiones superiores. Tiene que creerlo. Mire, yo tengo un amigo que su esposa es médico, y yo más nunca lo visité porque uno iba a comer. No comas esto te sube aquí, aquello te baja allá. Mira, hermano, mejor ojo que no ven, corazón que no siente. Voy a agarrar una papa frita, no, te sube el colesterol, te baja la bilirrubina, hermano, horrible. Y no, parece una silla eléctrica donde uno se va a sentar ahí, ese pobre hombre. Porque hay gente así que han, digamos, secularizado tanto, son tan seculares que han secularizado la palabra y no la creen.
no la creen. Un amigo mío estando cortando el monte, ya él se fue con el Señor, pero muy viejo, cortando el monte con un machete y un palo así. Y cuando fue a mover un monte, una serpiente de cascabel le mordió la mano. Y él era un maestro de la palabra. Él cogió la serpiente gran, larga, y la apretó. Y que la cabeza así, pegada a la mano, cuando la agarró, se la puso así. Eso no me lo contó nadie. Y le dijo así, ese chiflado, le puso el dedo así en la nariz a la culebra. Y le dijo, mira, animal maldito de Dios, tú me mordiste en la mano. Y no era ahí donde tenías que herirme. La Biblia dice, la palabra dice que tú tienes que herirme en el calcañar, en el talón, no en la mano. Tú no cumpliste la palabra, pero yo sí la voy a cumplir. Te voy a pisar la cabeza. Y la puso así, le machucó la cabeza, la botó y siguió cortando monte. Y no se murió. Yo no estoy hablando de que usted si lo muerde una serpiente se va a quedar ahí. No, porque el predicador no. Cada quien tiene un nivel de fe. Pero yo te voy a decir una cosa. La fe no es exclusiva de alguien. Tú tienes que comenzar a activar esa fe. Y estos son los tiempos en que el justo por la fe vivirá. Las medicinas se extinguieron, los países están cerrados, los mercados están cerrados, la economía está en el piso. Este es el tiempo de vivir por la fe. A mí usted no me diga que yo tengo que bañarme con cloro, que echarme baigón, que echarme creolina, que hacer gárgara de pólvora y prenderme un fósforo para poderla saludar. Entonces no la saludo, no lo saludo nada. La Biblia nos manda a abrazarnos, a amarnos y a saludarnos con ósculo santo. Por supuesto, con mi gente. Aleluya. Bueno, vamos a seguir porque esto se va a poner bonito. Entonces esto quiere decir que cuando Satanás sepa que este es nuestro actuar, él va a saber que nosotros estamos bien apertrechados, que estamos bien equipados. Y estamos preparados para la guerra espiritual y tenemos ya la victoria segura en Cristo. Y Él va a procurar engañarnos, equivocarnos y va a huir antes de que nosotros declaremos una palabra de autoridad y de poder contra Él. Y sobre todo la fuerza que vaya con Él acompañándolo. Que vaya en contra nuestra. Dice la Biblia que nosotros condenaremos toda lengua que se levanta contra nosotros en juicio. Y que ninguna arma forjada significa construida contra nosotros, prosperará. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros conocemos la palabra, sabemos que el ángel de Jehová acampa. Hace campamento alrededor de quienes, de los que le temen. Si tú le temes a Dios, no le temas al diablo. Ahora, si no le temes a Dios, agárrate porque, como dice Job, te van a entregar en manos del rey de los espantos. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Peligroso, no te lo recomiendo. Entonces, con todo esto, vea, cuando usted ve a alguien corriendo, huyendo de una batalla, el que se deserta en una batalla es porque es cobarde. Entonces, cuando usted ve que Dios dice, Él va a huir, ya ahí Dios lo está enfocando como una persona cobarde y que tiene miedo. ¿Por qué? Porque si Él no fuera miedoso y cobarde, no huiría, no emprendería la huida. No huiría nunca, sino que estaría ahí una confrontación ahí contra nosotros, estando allí. Y lucharía contra el ángel de Jehová. Cuando él oye el nombre de Jesús, se orina en los pantalones. Alabado sea el Señor. Entonces, la palabra de Dios dice, Mateo 16, versículos 18 y 19, dice, y yo también te digo, hablando a Simón, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire cómo dice, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Con esta palabra que acabamos de leer de Mateo, el Señor nos está diciendo que la fortaleza del enemigo no podrán contra nosotros. Dice, y contra toda fuerza del enemigo te doy autoridad y no podrá resistirse. Dice aquí, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti y contra mí. Esto nos dice que nosotros ya tenemos autoridad y control sobre el diablo, sobre sus operaciones. Y además nos ha dado, además de la autoridad, nos ha dado poder a tal punto de que cualquier cosa que nosotros atamos en la tierra será atado en el cielo. Yo até mi familia toda al cuerpo de Cristo, a la vida eterna, y de ahí no me lo arranca el diablo. Y aunque Dios tenga que salvarlo a punta de cáncer, de lo que sea, pero no se van a perder, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Diga ahí, Dios es fiel. Todas las cosas van a fallar, Él no falla. Él nunca fallará en cumplir aquello que nos prometió. Y aparte de que nos ama, tenemos a la diestra de Él a alguien que intercede por nosotros. Padre, recuerda que tú le dijiste, tú lo dijiste. Entonces tenemos esa ayuda a la diestra del Padre. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros tenemos autoridad dada por Dios contra toda fuerza del enemigo, y todo lo que atamos en la tierra es atado en el cielo. Y usted ata a los demonios, están atados, y los envía a los infiernos y allá se van. Cuando usted ata demonios, mire, cuando usted derrota un demonio, ¿usted cree que se va a meter en otro? No, derrotado se va para el abismo y de ahí no sale más. Por eso es que los demonios no quieren que usted se active en lo que es guerra espiritual. Que usted no conozca estas cosas. La gente piensa que guerra espiritual es hablar en lengua, o gritar, o darle patada al piso, y hacer así como hacen los brujos. No. Mira, autoridad es la capacidad de poder vivir dentro de la palabra de Dios, vivirla, depender de Dios totalmente. Cuando una persona va a la guerra sabiendo que está en victoria, mira, nosotros somos el ejército que sale a la guerra, no a pelear, sino a recoger el botín de guerra, porque la victoria ya se nos dio. Cuando Dios le dice a alguien, te encomienda una tarea, ya está hecho. Cuando Dios le dice a alguien, pon la mano sobre ese paralítico, créalo. Al usted ponerle la mano, cuando usted obedece, ya Dios activó el poder y le dio la orden a ese cuerpo, está paralítico, a responder a la palabra de autoridad de Dios. Cuando Dios te dice a ti, ponle la mano, ora por ese muerto, es porque ya la orden de resurrección está dada en el mundo espiritual. Alabado sea el Señor. Otra cosa que el enemigo no puede hacer es que cuando una persona es ilegal, no puede ejercer funciones legales sobre fundamentos ilegales. Por ejemplo, una persona se manda a fabricar un título de abogado. Y aunque él diga que es abogado, tenga un anillo con la cosa esa, con la balanza de la justicia, y hable como abogado y se sepa las leyes y se meta todo en caleta y aprenda, entonces él puede engañar a mucha gente, pero nunca podrá ejercer en un tribunal. No está capacitado para ejercer cargos ejecutivos, cargos públicos, porque su credencial, su diploma es ilegal, es falso. Miren, no hay nadie más falso que el diablo.
El diablo es padre de mentira. Ahora, es padre cuando alguien es padre, cuando engendra. Ahora, para el diablo ser padre de mentira es cuando viene a tu vida y entonces te engendra dentro de ti, te embaraza de una mentira. Entonces esa mentira va creciendo hasta que tú la pares. Y de repente no nace sola, sino trillizo, quintullizo, no sé. Entonces tú vas a parir una mentira. Y vas a criar una mentira. Y vas a amar la mentira. Y vas a amamantar la mentira. Y alimentar la mentira. Y te vas a morir en la mentira. Entonces, el diablo no puede usar la palabra legalmente. No tiene legalidad para usar la palabra de Dios. Porque la Biblia dice en el Salmo 50:16, pero al malo dijo Dios, al diablo, y también a los hombres, pero en este caso es el diablo, pero al diablo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mi ley y que tomar mis palabras en tu boca? No puede, no puede. Entonces, la segunda limitación que Satanás tiene es que no puede usar la palabra de Dios de una manera legal. Así como el Señor nos ordena a nosotros, pues, el enemigo no puede declarar ninguna palabra contra nosotros. Aunque nos maldiga, no puede declarar contra nosotros. Porque esa palabra no tiene efecto, no tiene sustancia. La sustancia es el Espíritu Santo. Cuando tú sueltas la palabra, ese logo que tú conoces y está en la mente, el logo es la palabra escrita. Cuando la sueltas, esa palabra se convierte en la rema de Dios, una palabra con un poder manifestado. Bendito sea el Señor. Entonces, Él no puede maldecirte, pero no declarar maldiciones contra ti, porque la Biblia dice, ¿quién maldecirá al pueblo que Dios no maldijo? Y ahora, ¿quién condenará al pueblo que Dios no condenó? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Te quedó claro? Yo conozco gente, ay, el diablo esto, el diablo me mordió, el diablo me pateó, el diablo me botó los zapatos, el diablo me botó los lentes, el diablo me botó el switch la llave del carro, el diablo, ¿estás entendiendo? Ya te engañó. Lo que pasa es que la gente es irresponsable, desordenada y le echa la culpa al diablo. Y yo no lo estoy defendiendo, yo no estoy defendiendo al diablo, simplemente estoy diciendo que hay gente que no consiguen cosas porque son desordenados. Bendita sea el Señor. Entonces, ninguna palabra que el diablo suelte y su demonio, incluso los brujos contra nosotros, puede tener efecto, porque la misma palabra lo dice en el mismo Isaías 54:17. Ahora pues ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y nosotros condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Esta es la herencia de los hijos de Jehová y su salvación de mí vendrá, ha dicho Jehová el Señor. Esa es la palabra del Señor. Entonces, Él ni siquiera puede acusarnos delante del Padre Celestial. Vea, Apocalipsis 12:10, vamos a buscárselo. Apocalipsis 12, versículo 10. Vamos a buscarlo. Vaya anotando, búsquese su cuaderno, su lápiz. Apocalipsis 12:10. Yo sé que dice así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido, óigame, lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, miren cómo te acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por eso es que Dios dice que no debemos darle lugar al diablo, no debemos proveer para la carne, no podemos hacer las obras infructuosas de la carne. ¿Por qué? Porque cuando usted hace algo
antibíblica, o sea, contra la palabra, usted le está dando jurisdicción al enemigo. O sea, un derecho legal para trabajar su vida. Y le da jurisprudencia, que es un derecho legal para actuar contra ti mismo. Tienes que cuidarte. Y olvídese de brujos que... No que lo... Mire, a los brujos se le pueden secar los cachetes. De hacer brujería. De hacerte mil patrañas. Pero se le desbaratarán los nidos al diablo cuando tú te levantas en la autoridad de Dios. ¿Sabe dónde dice? ¿Sabe dónde dice la Biblia esto que yo estoy hablando? Míreme. Eso está en Éxodo. En número 23. Vamos a buscarlo. Se lo voy a buscar para que sepa que aquí estamos hablando palabra del Señor. No deje que el enemigo lo condene. El enemigo no te condena si tú le crees su mentira. Pero si tú crees la verdad de Dios que te dice Él, no hay pecado que Dios no haya perdonado. Todos los pecados que tú hiciste, que haces y que vas a hacer, yo no te estoy dando licencia para que peques, porque el que es de Dios no peca, porque la simiente del Altísimo está en Él. Primera de Juan 2, 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Yo lo que quiero decirte, mantente firme, no dejes que el diablo te condene, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas hecho, porque Dios te hizo libre. Dios, a través de la sangre de Jesucristo, cubrió tu pecado y Él te ve justo como Jesucristo, te ve como Jesús. Vamos a ver, número 23. Mira lo que dice. Eso fue cuando el profeta Balaam se vendió para maldecir al pueblo. Mire, ve, ni siquiera este hombre, que era un profeta, claro, era un profeta gentil. La Biblia lo llama Balaam el hechicero, el adivino. Pero mire lo que pasó. Usó a este hombre también. Miren, ni que use a quien sea. Hay hombres, hay creyentes que son maldecidos por los mismos líderes. Si se van de una organización, lo maldicen. Si se van de la iglesia, te van a caer las 10 plagas, que no vas a prosperar. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Si usted anda en obediencia, usted tiene que salir de un lugar, porque usted está viendo que cada día van a ir por un barranco y usted no se va a ir con ellos. Salir de medio de ellos por lo mío, no toque el mundo y yo recibiré. Pero escúchame. Número 23. Ya vamos a terminar porque dice así: porque contra Jacob, estoy hablando del pueblo del Señor, no hay agüero ni adivinación contra Israel. Eso es una, y tienes que tú luchar de verdad, porque las fuerzas del mal son terribles. Y aquí la gente que me están viendo, que han estado conmigo acompañados en las campañas, que de acá, haitianos, gente así, brujos, revolcándose en el piso, berreando como hacían los cerdos. Yo recordé del Gadareno: tú eres la luz, ellos son tinieblas. Cualquier persona, no importa por analfabeta espiritual que sea, pero si vive para Dios, de verdad, es una bomba atómica. Una bomba atómica contra el enemigo. Por eso busque a Dios de corazón, no deje que nadie lo condene. ¿Tú sabes qué hacía antes, por ejemplo, en el tiempo del Imperio Romano, cuando una persona mataba a alguien? ¿Tú sabes qué hacía el Imperio Romano? Cogían al muerto, se lo montaban encima y le cruzaban los brazos así y se los amarraban. Y al muerto lo amarraban del cuerpo del vivo, del que lo mató. Y tenía que estar caminando y dando vueltas ahí en la plaza principal, allá en Roma, y iba para acá, pues, en cualquier lugar donde se extendía el dominio de Roma. Y un día y 2 días, y el muerto ese se podría. Y la podredumbre, la putrefacción del muerto intoxicaba, esos gases
tóxicos propios del cuerpo, del ser humano, se liberaban, esas toxinas, esos gases, intoxicaban al hombre, lo envenenaban. Los gusanos del muerto se traspasaban al cuerpo del vivo y moría con un muerto encima. ¿Qué es lo que te quiero decir hoy? No dejes que Satanás te amarre un muerto. Shaba, Dan, Shira, Kima. No importa que Satanás haya... No dejes que el diablo te amarre un muerto sobre tu cuerpo. Porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado a Dios y se aparta, alcanzará misericordia. Y aunque los hombres quieran montarte el muerto y acuérdate lo que hiciste y te lo quieran amarrar, tú no lo aceptes. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo son hechas nuevas. No dejes que el diablo ni nadie te amarre un muerto que ya el Señor sepultó, que lo arrojó al fondo del mar. Hay mucha gente enferma espiritualmente. He tenido que ministrarle a gentes destruidas. Y lo primero que he visto sobre ellos, un muerto. Un muerto. El Señor te perdonó. Olvídate. Sigue adelante. Haz lo que tengas que hacer. Pero lo primero que usted tiene que entender, que el que viene a Él no le echa fuera. Entonces, Él dice aquí en Apocalipsis 12:10 que fue echado, fue arrojado, el que acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Entonces aquí, donde nosotros precisamente nos hacemos fuertes, nos hacemos poderosos, explorando por el medio de la visión del Espíritu Santo y la palabra y explotando esas limitaciones de Satanás. Yo recuerdo, yo leí un libro de T.L. Osborne, americano, murió hace poco, hace como 2 o 3 años creo. Este hombre fue a África y ese hombre inundó a África del poder de Dios. Pero cuando fue a Cuba, este hombre ató al demonio, al gobernador de Cuba y le dijo: te prohíbo manifestarte aquí mientras yo esté en esta isla. Y así fue. Esa autoridad. Eso no es cadabra, pata de cabra, no. Esto es autoridad. Esto es una autoridad que bulle, que fluye de una vida íntegra, de una vida plena. Yo le decía a mi esposa hace tiempo, luego que Dios me levanta, luego del infarto, yo agradecí a Dios porque ese infarto ha sido una bendición para mí, después de Dios, porque me hizo un hombre íntegro, temeroso. Y yo le decía: Señor, gracias por ese infarto. Mándale un infarto a todos los evangélicos de la tierra. Pártele el corazón como me lo partiste a mí en el volante del carro. Y si no te van a servir aquí con fidelidad, prepara, lléveselo. Pero deja solamente los guerreros. Hoy Dios está solicitando. Hay un cartel de solicitud. Hay un cartel. En los clasificados del cielo dice: se solicitan guerreros. Así que entienda lo que tú y yo tenemos en Dios. Cuando nosotros conocemos estos límites de Satanás, entonces estamos explotando lo que Él ha ocultado desde hace tiempo. Él se viste de luz para ocultar sus tinieblas. Él se oculta detrás de una palabra de verdad para ocultar sus mentiras, su falsa doctrina, su verdadero propósito: hurtar, matar y destruir. Así que a medida que usted y yo aprendamos, ¿cómo decirte?, las verdaderas palabras de Dios, lo que significa ser un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero no habla mucho.
Un cristiano verdadero no anda buscando púlpito, no anda buscando salir en los periódicos, no anda buscando fama. Un verdadero cristiano anda buscando hacer la voluntad de Dios. Y allí desde el secreto, desde allí donde esté, Dios está haciendo. Desde la fosa con los leones, Dios estaba haciendo. Donde solamente los leones hablaban. El día que cayó Daniel en la fosa, se callaron los leones y ahora tenía que hablar Daniel con su Dios. Es muy fácil hablar de Dios por allí en las plazas, en los malls. Difícil es hablar con Dios como en una congregación de leones. Cuando cayeron los 3 muchachos en el horno, allí verdaderamente se activó lo que ellos dijeron afuera. Creemos que nuestro Dios nos puede librar. Y entraron, después, ya estaban muertos. Ya estaban muertos. Cuando ellos dijeron, estamos dispuestos a morir. Cuando Goliat dijo, cuando vio a David, se molestó, dijo, tuviera con un palo y con piedra como si fuera un perro. Ahí cayó Goliat. Él no cayó cuando le dieron la pedra. Esa fue la muerte técnica. Pero la muerte espiritual fue cuando él dijo, como si yo fuera un perro, cuando él se declaró un perro delante de la presencia ungida de aquel joven desconocido, desechado hasta de su familia, porque no había lugar para David en su casa. Estaba en el campo con sus ovejas. La gente que somos llamados, somos personas generalmente despreciados, hasta por la misma gente que tienen que amarnos. Pero todo eso lo hace Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos a someternos bajo la mano poderosa de Dios y Él nos exalte. Pero ¿cómo nos va a exaltar si no nos subirá? Bueno, gloria al Señor. Vamos a terminar porque me queda este punto. Entonces, a la medida que tú y yo conocemos a Dios, nos metemos con Él ahí en su presencia, Dios comienza a revelarnos las verdaderas limitaciones que el diablo tiene. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso nos va a dar autoridad porque ya sabemos por dónde golpear. La palabra del Señor dice, como le dije en Santiago 4:7, que si no sujetamos a Dios, el diablo tiene que huir. Entonces, así que para poder usar legítimamente la palabra del Espíritu, porque la palabra es Espíritu y es vida, es necesario que las personas estén en sujeción, no primeramente a Dios, su cobertura, es el respeto, hermano, es necesario aquí. Al pastor, a los ancianos, la gente que estén arriba, como cobertura. Toda esa gente que Dios puso sobre nosotros. Y entonces es un área que Satanás ataca constantemente a todo creyente para que se salga de esa cadena de autoridad, esa cadena cobertural, esa cadena de mando. ¿Por qué? Porque él sabe que si la persona se sale bajo esa cadena de mando, está incurriendo directamente en rebelión, en rebeldía. Bendito sea el Señor. Él va a querer hacer eso. Entonces la palabra joponazo, aquí es una palabra de un término militar que tiene que ver con sujeción, pero en el área militar. Cuando usted se sujeta a un general, es la palabra griega joponazo. Usted no ve, cuando una persona llega a ser un general, usted nunca ha visto un general con una ametralladora ni con una pistola. Un general no usa armas. Un general es un arma. Es un arma en potencia. Es un abasto, es un abastecimiento logístico, estratégico en el área militar. Y la
guerra, eso es área militar. Entonces, cuando un militar no se sujeta a la autoridad inmediata, superior, ¿qué pasa? Acarrea disciplina. Enseguida va preso, va degradado, le meten arrestos severos, no sé, y queda suspendido de todos sus derechos como militar, y ya él está metido en el pote, está arrestado, y si tiene un mes está allí, está arrestado, está preso, y mientras la persona está presa, su jerarquía está suspendida. Lo que hace que tú pierdas la autoridad es cuando no te sujetas a tu autoridad. Eso lo vio. Oye, mírame esto. Cuando Jesús, aquel centurión, un coronel, jefe de una centuria, 100 hombres, eso es un regimiento lo dirige un coronel. Y le dice, yo quiero que vaya y sane a mi hijo, pero no, desde allí, porque yo no soy digno que tú vayas bajo mi techo, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y le digo a este, va, viene. Cuando Jesús oyó que ese hombre estaba bajo autoridad, se admiró, porque Dios respeta y honra a todos aquellos que están bajo una autoridad. Y le hizo el milagro, porque Dios honra al que está bajo autoridad, la autoridad legal, la autoridad correcta. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el centurión romano vio lo que Jesús hacía, los milagros que hacía. Y él dijo, él es igual que yo. Él está bajo una autoridad, solo que la autoridad de él no es la misma que la mía. Yo estoy sujeto al César, pero este está sujeto al Padre Celestial. Por eso puede decirle al muerto, resucita y resucita. Esto no lo puedo yo hacer en el nombre de César, ni con mi grado de centurión, ni con mi espada, ni que me traiga los tribunos de Roma. No, ese hombre tiene una autoridad mayor. Por eso fue a buscarlo y se sujetó. La gente sabe cuando hay alguien que tiene autoridad, y la autoridad no es gritar. A mí me molesta que maltraten a la gente. A mí me enfada que cuando alguien cometió un pecado o cometió un error, como todos lo cometemos, lo arrastran y lo destruyen. Porque se necesita trabajar sin grados de honor sobre los hombros, sin dignidad, para arrastrar a alguien que ya está arrastrado por Satanás. Y nosotros estamos colaborando con el diablo para empujárselo al infierno. No, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a restaurar, no a destruir. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces queda bien claro que Satanás no puede usar la palabra legal, porque la legalidad tuya en Cristo hace ilegal todo efecto, toda palabra se anula, revoca. Tu legalidad como hijo de Dios, hijo del reino, revoca todo principio de autoridad ilegal, de invasión de autoridad de Satanás y de sus demonios, que no tienen autoridad. Hebreo 12, 6 al 11, Apocalipsis 3, 19, ahí habla de que cuando uno se pierde el respeto a Dios, Dios tiene que disciplinarnos. Dios tiene que disciplinarnos, porque Dios no quiere rebeldes aquí. Entonces tenemos que depender de Dios, de no fallarle a Dios y a su palabra. Entonces tú tienes que saber esto, que tienes que sujetarte a esa autoridad establecida, primeramente Jesucristo, y a las que Él delegue y las que ponga sobre ti para que te cuiden. Efesios 1, 20 al 23, mire lo que dice. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Versículo 21 de Efesios 1. Sobre todo principado de autoridad y poder y señorío,
y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mire usted la autoridad que nos ha dado, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si no está bien claro, vamos entonces a Colosenses 2:10. Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado de autoridad. Estamos completos, a usted no le falta nada. La redención es absoluta, la redención fue perfecta, eterna. Nadie puede agregarle al sacrificio de la cruz, tampoco tiene autoridad ni el diablo para restarle. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces están enseñando un evangelio con un vacío, un evangelio con algún área de vacío, para ellos venderte eso que ellos dicen que te falta bien caro, cuando la Biblia dice que en Cristo estamos completos. A mí no me falta nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a ver Lucas 10, 18 al 20. Dice así, en el nombre de Jesús. Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad, aquí la palabra es exousia, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Versículo 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Primera de Juan 5:18 dice así, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Oye, hermano, no te va a tocar ese asesino, ni a tus hijos, ni a tu familia, y más si estás trabajando o has trabajado para Dios. Aunque no es por obra, pero lo que tú haces para Dios, créalo. Simón de Cirene cargó la cruz de Jesús. Parece que no hizo mucho. Y sus hijos, Alejandro y Rufo, fueron compañeros de ministerio de Pablo. Es importante, cuando tú cargas la cruz, créelo. Eso garantiza que tus hijos van a trabajar en la obra de Dios. Van a recibir ese impacto de la cruz. Tú vas a tener unos hijos que van a defender el evangelio con honor, la sana doctrina, que van a esperar a Cristo, que van a esperar la salvación del Señor unidos como familia, como pasó con Noé. Él y su familia entraron en una barca y se olvidaron del mundo de afuera y fueron salvos. Olvídate. Tú y tu casa, comienza por allí. Cree esto. El diablo tiene miedo porque está condenado y sabe que está juzgado. Y solamente todos los días, cada instante del mundo, el terror, el lago de fuego. Si quiere usted y yo tenemos miedo y nos dormimos, y mientras estamos dormidos, nos despertamos, seguimos con el terror. Que no es el caso nuestro, ¿no? Pero el diablo no puede dormir. El diablo no puede tomarse unos tragos y fumarse una marihuana para endrogarse, para olvidarse. No, él no puede hacer eso. Él tiene solamente algo presente delante de él, el lago de fuego. Él se ve las manos, así, las muñecas, y ¿sabe qué se ve ahí? Las cadenas que lo van a sujetar por 1000 años, mientras Jesús gobierna y nosotros con él, durante el milenio. Él sabe que Dios es grande, que Dios es poderoso, pero sobre todo Dios es temible. Dios es temible, y un día ese juicio, esa condenación que Jesús hizo efectivo, cuando dijo, además, el Dios de este siglo ha sido
juzgado. Él sabe que está condenado él y su demonio. Ellos saben eso. Por eso es que la Escritura dice en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La palabra temblar es la palabra original griega friso. Es un verbo, temblar, friso, que significa ser áspero, encresparse, de miedo, arrinconarse, titiritar los dientes. Eso significa friso, titiritar los dientes de miedo, del terror. Por eso el diablo sabe, y Jesús dice que todo el que se pierda en el lago de fuego, en el infierno, hay lloro y crujir de dientes, titiritar de dientes. Eso significa sentir escalofrío, temblar. Cuando tú y yo nos paramos en Dios, el que tiene que huir es Él, no tú. El que tiene que huir de tu familia es Él, no tú. El que tiene que irse de al lado es el brujo, el drogadicto, esa gente malviviente, que se vayan ellos, no tú. Ellos son del diablo, tú eres la luz, que corra el diablo, no tú. Bendito sea el Señor. Entonces, el conocimiento anticipado de esta situación que ya ha sido juzgada por Dios, le produce a los demonios, a Satanás, a los ángeles caídos, un terror al punto de que los dientes le chocan, un titiritar de los dientes, se encrispan. Cuando tú dices a su nombre, gloria, cuando tú dices en el nombre de ese, tienen que ir encrispados, tienen que volar, tienen que irse. Entonces, cuando nosotros hablamos esta palabra que vivimos con autoridad contra todo poder del diablo, contra el infierno, contra todo eso, contra eso, todas esas huestes, esos ejércitos, esos pelotones, esa infantería de maldad, ellos retroceden, ellos retroceden. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende cuando nosotros estamos sujetos y viviendo la palabra. Eso lo dice Salmos 34:7. Así que no hay espacio aquí para un cobarde. No hay espacio. Para este ejército no. Miren, hubo una batalla de que estaba librando Napoleón Bonaparte, y él amaba a su pueblo, su ejército era su familia, vivía más en los campos de batalla que en su casa. Y él, viendo que no había pocas probabilidades, porque era un estratega de guerra, entonces dijo que tocaran retirada, porque iban a morir mucha gente. Pero le dio un momento, ya va, todavía no toque retirada. Yo le voy a dar la oportunidad, puso todo su ejército frente a él. Yo me voy a dar la espalda, porque necesito a alguien, un solo soldado que vaya a una misión. Posiblemente no regrese con vida. Si muere, lo está haciendo por Francia y por mí. Y el ejército de Napoleón lo amaba. Bueno, lo amaba tanto porque este hombre era tremendo. Mira, era un vencedor. ¿Quién no quiere andar con un vencedor? Nunca camine con derrotado. Entonces, cuando cayó la peste negra, en plena batalla, hermano, en Europa, los soldados tenían miedo porque estaban muriendo con la peste bubónica, creo que era. ¿Y sabe qué hizo Bonaparte? Había un poco de muertos apilonados. Él se sentó arriba de los muertos y comió el almuerzo ahí. Cuando los soldados vieron a su líder
sentado arriba de los muertos, sentado sobre lo que ellos temían. Entonces se quebró el miedo. Necesitamos gente como Bonaparte, necesitamos hombres que se sienten sobre el miedo, que coman sobre el coronavirus, que coman sobre la muerte, que coman sobre el anticristo, sobre el falso profeta, que coman sobre lo que dice Bill Gates, sobre lo que dice la ONU, sobre lo que dice el diablo, hermano. Eso es lo que la gente va a ver. La gente va a hacer lo que tú diriges, va a hacer exactamente lo que tú haces. Si tú eres el primero que estás temblando, que no quieres ni siquiera llamar a la gente por teléfono porque tienes miedo que te contagien, entonces mejor muérete tú también. ¿Sabe qué hizo? Voy a contar 10 y me voltearé para darle la oportunidad a uno de ustedes que dé un paso al frente. Contó 10 cuando se volteó. El bendito ejército igualito. Bonaparte se molestó y dijo: ¿cómo es posible que mi ejército, que yo creí que eran valientes, no haya uno que haya dado un paso al frente? ¿Y sabe qué le dijo un general de campo? Le dijo: Su Majestad, todos dieron un paso al frente. Necesitamos a alguien que dé el paso al frente. Necesitamos a alguien que avance, que sepa en Cristo que nosotros no tenemos límite. Aquí todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo he predicado en el Amazonas, en comunidades donde había malaria, fiebre amarilla y paludismo. He tenido que meterme en esas comunidades a predicarle, a sentármele, a caminar por encima del paludismo, por encima de la malaria, por encima del diablo. El miedo te incapacita, te neutraliza, te mata. Cuando una persona tiene miedo, está muerto, ya está muerto, está muerto. Mi consejo es: número 1, sepa que el diablo no te puede tocar ni a ti ni a tu familia. No puede tocar tu cuerpo. No puede tocar tu casa, tus finanzas, tus bienes, tus propiedades. Bendito sea el fruto de tu vientre, el fruto de tus manos. Bendito será en el campo y en la ciudad. Bendito al levantarte y al acostarte. Bendito en todo lugar. Será bendito. ¿Por qué? Porque el bien y la misericordia te seguirán a ti todos los días de tu vida. Porque como un escudo el Señor rodeará a los que le temen al Señor. Entonces, sepa que el enemigo tiene unos límites. Tiene límites. Tú y yo tenemos límites. Todo es límite. Usted tiene su carro, puede ser suyo, costar $1.000.000 y puede tener una licencia de oro y usted va por su carretera, por la calle, hay un semáforo, cuando se cambia a rojo, párate. Hay límite. Así usted sea Ayrton Senna. Así usted sea quien sea. Fittipaldi, si quiere ser. Pero tiene que frenarte. Porque el límite es obediencia a la autoridad superior. Usted puede andar en un camión muy grande, un camión, un truck, como llamamos nosotros en Venezuela, una gandola, o una mula en Colombia, un tractor mula. Y puede ese camión, ese truck, tener 4 remolques atrás y ser muy alto y pesar muchas toneladas. Pero hay un hombre flaquito, chiquitito, vestido de fiscal de tránsito, policía de tránsito. Tiene que frenar esas toneladas de peso. Cuando tú tienes no solamente el pito, sino la autoridad, usted tiene que frenarse el diablo. Y he ido a lugares donde se está muriendo la gente en el barrio, por la calle. Satanás, la muerte anda suelta. Y el Señor me ha dicho: párate en la calle, reprende la muerte, y se detiene. Necesitamos eso. Tienes que ver esto en tu corazón.
Recíbelo en tu espíritu. Bendecimos a todos los que están conectados. Están en Brasil, Estados Unidos, en todas partes que están aquí conectados. La palabra de Dios, y donde va a llegar esta palabra, porque Dios me mandó a hablar. Dios me dijo, quiero que hables mi palabra. Estoy rompiendo cadenas, estoy haciendo una obra que tú no sabes. No lo sé, pero lo he visto en el Espíritu, porque la palabra es poderosa. Cuando se habla la palabra con la autoridad de Dios, tiene que correr como río, y el río arrasa todo. No importa de quién sea la mansión, puede ser del más millonario, es el primero que cae. Cuando el río de Dios se mueve, en los edificios de Satanás caen, los brujos caen, la brujería cae, la hechicería, el macumba, el mayombe, se tienen que caer en el nombre de Jesús. El narco, la prostitución, toda la corrupción tiene que caer en el nombre de Cristo. Así que, amados, este es mi consejo. Satanás tiene límite. Satanás tiene sus días contados en la tierra. Se va para el lago de fuego, dice la Biblia, pero los justos heredarán la tierra. Vamos a heredar una tierra, vamos a estar aquí, vamos a vivir para siempre con el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, tu palabra fluye ahora como ese río toca esa vida, toca aquel Señor que ha sido metido dentro de una encrucijada mental, en una periferia de palabras de mentira. Fuera con la palabra. Padre, reubícalo, reconéctalo a la verdad, a la autoridad que tú nos has dado. Señor, contigo vamos en avanzada. Tú no avanzas para dejar que tu pueblo retroceda. Señor, vamos contigo. Somos más que vencedores. Cada paso en fe estamos conquistando las tierras, los pueblos, los espacios en el nombre de Jesús. Aquellos que están limitados porque tienen enfermedades, sus riñones, hígado, páncreas, los pulmones, los huesos, los que tienen cáncer, cualquier enfermedad en sus huesos, Señor, rompe esas cadenas del diablo, sana. Y todo límite diabólico sea quebrantado por el poder de la palabra. Reprendo el cáncer. Cáncer, hasta aquí llegas en el nombre de Jesús. Para que el hombre o mujer que me está viendo, si cree esta palabra, reciba en el nombre de Jesús. Recibe sanidad, recibe salud en el nombre de Cristo. Por el poder de tu palabra, Señor. Por tu llaga bendita. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Tus llagas no tienen límite, porque no se quedaron en el sepulcro. Tus llagas todavía, tus heridas están a la diestra del Padre, en tu cuerpo glorificado. Por esas llagas y por esas heridas fuimos curados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, hermana querida. Sigue adelante. Cree que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en contra. Dios te cuide.